Saludos amigos, mi nombre es Mirna y en nombre del equipo de Mindalia Televisión queremos darte la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas se reúnen cada día a ver las conferencias y entrevistas organizadas por mindaliatelevisión.com. El día de hoy está con nosotras Karina Ojeda. Karina es autora del libro de autoayuda llamado Gracias. Ella es coach e instructora de PNL, hipnosis regresiva clínica, constelaciones familiares, biodescodificación de enfermedades, entre otras cosas. Karina también hace canalización espiritual, geometría sagrada y hoy nos está trayendo una conferencia titulada Alineación en el pensar, sentir, hablar y actuar. Antes de empezar con Karina, queremos recordarte que Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra única misión es ayudar a compartir información que pueda elevar el nivel de conciencia, alrededor del planeta, y ustedes pueden ayudarnos. ¿De qué forma? Suscribiéndose a nuestro canal, dejándonos un comentario positivo debajo de este mensaje, dándole al botón de me gusta o compartiendo con alguien que ustedes sepan que puede aprovechar la información que estamos conversando el día de hoy. También les recordamos que mientras estamos en directo, como estamos ahora mismo, tenemos la excelente herramienta del chat. El chat les va a permitir interactuar con Karina, hacer sus preguntas. Solo les pedimos que por favor recuerden el formato, la palabra pregunta en mayúscula, el sitio desde donde nos ven y la pregunta en cuestión. Al final de la conferencia, Karina va a tener la amabilidad de responderlas. También, y finalmente, antes de empezar con Karina, les vamos a recordar las excelentes noticias. Mindalia Televisión transmite en español, en inglés y en portugués en sus diferentes plataformas. Así que si conocen los idiomas, son más que bienvenidos a visitarnos en nuestros diferentes canales, Mindalia Televisao, Mindalia TV y el que ya conocen, Mindalia Televisión. Ahora mismo, para no demorarnos más, los vamos a dejar con Karina. Karina, la pantalla es tuya. Bienvenida. Gracias, Mindalia. No sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Me escuchas, Mirna? Sí, okay. Karina, perfectamente. Gracias. Ok, gracias, Mindalia, por esta entrevista, por esta conferencia que me da la oportunidad de llegar a mucho más personas, más hogares. Gracias por el espacio que me están brindando en estos momentos cada espectador. Y vamos a empezar con este tema muy interesante que es sobre el equilibrio del ser en el pensar, en el hablar, en el sentir y en el actuar. ¿Cómo es que yo comienzo a hacer este cambio en mí? Bueno, cada persona tiene su tiempo, tiene su espacio, tiene sus creencias y por ello, pues en algunas oportunidades cuando nos vemos, digamos, decaídos, pasando algún tipo de experiencia negativa, pues comenzamos a mirar a otro lado, alternativas de solución para salir adelante. En mi caso, pues fue salir adelante en la familia, porque mi familia iba a pique, digamos así. Entonces, en otras personas de repente son las enfermedades, enfermedades personales, enfermedades de la pareja, de un hijo, X razones. Cada persona necesita un tiempo y sobre todo darse cuenta que necesita un cambio. Todo empieza desde ese punto, de acuerdo a mi creencia, de acuerdo a lo que yo les puedo compartir. Un punto en donde nosotros fijamos esa mirada, ese sentir, esa manera de poder decir qué es lo que está pasando en mí, por qué me va tan mal en la vida o por qué yo me siento mal, mi cuerpo está respondiendo con algún tipo de enfermedad. Entonces es así como yo comienzo a buscar ese cambio y iba a constantes terapias, ¿no? Constantes terapias psicológicas también de otras religiones. Yo vengo de una religión católica y para mí, pues, esto era un nuevo mundo. Entonces, comencé a practicar toda la información que estaba recibiendo. Y hay algo en mí que decía, ¿cómo es que cambio acá el pensar
¿Cómo es que cambio esos recuerdos? ¿Cómo es que cambio que a través de esos recuerdos, esos engramas, pues se están activando emociones, se están activando recuerdos que me permiten hablar un lenguaje que yo desconocía digamos, desconocía externamente, pero estaba internamente. Entonces, comencé a estudiar diversas, digamos, ramas para que yo pueda entenderme a mí misma. Y comencé con mi conciencia, con todas las definiciones que yo tenía en la cabeza, para poder equilibrarme según mi pensar, según mi sentir. Tenía que comenzar por mi conciencia. Entonces, comencé a poner énfasis en esos puntitos, digamos, negros, que yo ponía énfasis en el mirar, miraba ese recuerdo, oía esas palabras que estaban dentro de esta experiencia, y luego esas palabras nuevamente las oía en las experiencias que iba experimentando en el día a día. Comencé a detectar que todo se iba repitiendo, que era un constante ciclo, que todo yo lo estaba creando de acuerdo a mis pensamientos. Entonces, esos pensamientos tenían que enfocarse en otro tipo de definiciones para poder sentir otras cosas. Les explico algo muy breve. Es algo así como que a todos los seres humanos nos dijeron que es amor, que es gratitud, que es de repente un abrazo. Esas palabritas pues las tenemos en un diccionario, y en ese diccionario hay una definición, de repente muy larga o muy corta. Una definición que creemos en nuestra creencia que nos está rigiendo a toda la humanidad, pero no es así. Esas definiciones el ser humano le pone un sentido, le pone una vibración, le pone una experiencia. Entonces, para todos los seres humanos no es lo mismo la palabra amor. De repente, para una madre de familia, la palabra amor es que el esposo llegue a las 8 de la noche como máximo a casa, porque si no, no existe el amor. De repente, para una mamá también es amor que el hijo la llame todos los días, porque si no, no es amor. Quizás que la hija esté a su lado teniendo la madre una enfermedad, porque si la hija está fuera de su dominio, tampoco es amor. Entonces, el amor es indistinto para cada ser humano, igual que el abrazo. Todos no abrazamos iguales. De repente abrazamos de un lado o del otro lado, abrazamos y acá tenemos un hueco y no nos permitimos sentir ese calor humano, ese calor de la otra persona, ese intercambio de energía, porque ya ponemos una barrera emocional. Entonces, de acuerdo a mi sentir, comencé a darme cuenta que tenía que cambiar todas las definiciones que tenía acá en la cabeza, según mis experiencias, cómo yo definía esa experiencia, si juzgaba, señalaba, si al momento de ver de repente la película de mamá y papá, de esa escuela que cada ser humano va diariamente, que es la escuela de vida, principalmente en los primeros años, junto a los padres o de repente a los abuelos, a los tíos, con las personas que nos hemos criado, y recordamos pues de repente que hay pleitos, que hay gritos, que hay jaloneos, que hay palabras subidas de tono de voz para nuestro entender. Y de niños pues solamente observamos de acuerdo a la edad que nosotros tenemos. De repente de 0 a 7 años solamente sentimos esa emoción.
esa emoción negativa y comenzamos pues a temblar, porque ni siquiera nos da ganas de hablar, porque hay algo que nos ahoga y no nos permite hablar. O no hablamos el mismo lenguaje que los padres, no lo reconocemos y no nos salen esas palabras. Y los niños comienzan a temblar. Algunas personas pues comienzan a sudarle las manos. Pasa el tiempo, ya tienes algunas definiciones y comenzamos a juzgar, a decir, papá está en lo correcto, mamá se hace la sufrida, digámoslo así. Damos diferentes definiciones y comenzamos a ser apegos ante las personas, nos apegamos, nos fidelizamos, queremos parecernos de cierta manera a alguien porque dentro de nuestra conciencia, de nuestra creencia está que eso, lo que estamos decidiendo, es lo correcto para nosotros. A veces no nos permitimos decidir y tan solo nos fidelizamos por miedo. Y es una decisión que nosotros tomamos inconscientemente, sin darnos cuenta. Y toda decisión que el ser humano pues toma, sea positiva o negativa, pues es una decisión para el crecimiento personal de cada persona, para el crecimiento espiritual. Entonces, para poder borrar todos esos pensamientos, digamos, negativos o definiciones negativas de acuerdo a mi entender, porque es una definición que yo le estoy dando a esa experiencia que yo he vivido, comencé a mirar esa película de vida de otro ángulo, a darle otro entendimiento. Por ejemplo, si papá y mamá se pelean, comenzaba yo a decir, bueno, si se pelean es porque ellos captaron definiciones, captaron estilos de vida de sus padres, o sea, de mis abuelos. Y esa es la manera que ellos conocen para poder desenvolverse en la etiqueta llamada familia. No conocen otra cosa. Por lo que no conocen es que no pueden entenderlo. Comencé a entender ello y agradecí a mis padres, comenzaba a agradecer a mis padres por simplemente el hecho de darme la vida, de darme la oportunidad de estar en este presente, en este aquí y ahora y poder respirar, tener esa sensación que estoy viva, tener esa emoción, esa sonrisa, de repente a veces tristeza, como cada persona lo quiera definir. También comprendía cada estilo de vida y les agradecía porque también estaba observando yo a mis padres que habían otros estilos de vida, de vivir esta vida. Hay muchos estilos de vida para poder vivir esta vida. Y estaba conociendo una de ellas a través de ellos. Agradecía por ello. Comenzaba a creer en el agradecimiento. Y de acuerdo que al paso que iba dando en la vida, pues todo se iba acomodando, se iba arreglando. Eso era por un lado. Comenzaba a interpretar otras cosas. Por ejemplo, de repente a mi mamá le dieron un gran golpe. ¿Quién le dio el gran golpe? Quizás un tío, mi papá, un abuelo, qué sé yo. Dejaba de juzgar a esa persona porque cada experiencia comprendí que no era por el azar, todo es una causalidad de algo. Entonces, si había ese golpe, pues ¿dónde estaban los recuerdos de esa persona que dio el golpe? Estaban los recuerdos en los padres de esa persona, de mi padre o de mi tío
o de mis primos, de la persona que le hayan dado ese gran golpe a mi madre. Entonces, mi madre, ¿de qué manera reaccionó? Quizás puede en ese momento permitirse sentir ese papel de víctima, comenzar a llorar o comenzar a darse ella misma esa fuerza y reaccionar, defenderse. Hay diferentes estilos para poder nosotros intervenir en cada experiencia. Pues esas experiencias que nosotros mismos creamos en el día a día, comenzaba a tomar yo conciencia que cada persona las crea, pero debe de tomar conciencia, darse un respiro y decir qué es lo que voy a hacer en este minuto que sigue o en este segundo que sigue de mi vida. Entonces, cuando uno toma conciencia, puede cambiar el rumbo de la vida. Muchas personas te pueden hablar del exterior, la pareja te puede dar esas palabras fuertes, algún tipo de repente de regaño, pues la decisión la tenemos nosotros si contestar a esas palabras, reaccionar y crear un círculo más grande de conflicto, si solamente escuchar, comprender, quizás brindarle la razón en ese momento, porque de esa manera todo se calma y luego se va a dar la oportunidad de conversar o quizás ya mentalizándose nosotros mismos con otro tipo de conciencia, pues mientras que la persona está ofuscada, mentalmente van a darle las buenas vibras y decirle, cálmate, sé paciente, que tus palabras sean palabras de amor, cálmate, tranquilo, y la persona en automático comienza a calmarse. Entonces, todos esos recuerdos iba yo cambiando, iba yo dándole otro entendimiento a cada recuerdo que venía y que me hacía sentir cierta emoción negativa para mí, pues tenía que entrar acá en esta cabecita otro entendimiento para no tener solamente un solo entendimiento, sino dos o tres o cuatro, cuantas yo podría crear y darle un entendimiento de amor, de paz, de gratitud, de comprensión de la vida. Y luego, pues, mi cerebro, por un tema de supervivencia, va a escoger el mejor y mi cuerpo va a comenzar a sonreír. ¿Quién hace todo eso? Un terapeuta. Quizás un terapeuta te pueda dar muchas pautas, pero eso lo hace principalmente cada persona en el día a día, en cada minuto, cada segundo que venga algún tipo de recuerdo, pues tenemos la opción nosotros mismos de cambiar esa definición, ese entendimiento y darle otro sentido a nuestra vida. Eso depende de cada uno. Por otra parte, comenzaba a yo misma darme cuenta que mis palabras intervenían en mi día a día. O sea, que si yo me levantaba y decía, wow, hoy día me va a ir, voy a vivir un día cansado, un día agitado, voy a tener mucho trabajo, eh, estoy saliendo y ya estoy renegando de repente porque hace frío o hace calor. Entonces yo misma ya estaba decretando mi día en adelante. Comencé yo a darme cuenta de eso y dije, no, todo lo que sale de esta boca pues tiene que ser decretaciones positivas para mi día a día, para mi camino.
y para todas las personas que yo pueda mirar en ese camino que yo había decidido caminar. Entonces era así como que yo misma había creado una segunda Karina y que esa Karina pues tenía que corregirme. Pero para yo crear esa Karina, pues yo tenía que estar consciente que toda palabra que salía de mí era porque yo en algún momento lo había escuchado, lo había repetido y lo había, digamos, escrito una y otra vez en esta conciencia, en este ser, y por eso salía ese léxico de mí, esas palabras de mí, con, además de la palabra, con qué intensidad, con qué fuerza, si era una intensidad de tranquilidad, era una intensidad de hacer las cosas rápido, una intensidad de frustración. Cada persona pone esa intensidad de acuerdo a lo que está viviendo. Comenzaba a corregir cada palabra en mi vida y por lo tanto dejaba de escuchar esas palabras en el exterior. Comencé a darme cuenta que todo lo que salía de este interior, pues comenzaba a plasmarlo en el exterior con las palabras. Por ejemplo, si a mí no me gustaba oír la palabra sonsa, que acá es algo así como minimizar, acá en el Perú, no sé si en otro sitio exista esa palabra, eh, cada vez que escuchaba yo esa palabra, pues decía, esa palabra no la quiero escuchar más, no pronuncias esa palabra ante mí, a la persona que estaba hablando conmigo. Yo reclamaba por esa palabra. Cuando me di cuenta es que no tenía que reclamar por esa palabra. Si yo reclamaba, la marcaba más en esta conciencia, en este ser, en esta energía. Comenzaba a aceptar la palabra y lo que comenzaba a practicar es que no salga de mi boca esa palabra, porque lo que a mí me ofuscaba, pues también me comenzaba a dar cuenta que esa palabra salía de mí. Comenzaba a corregirme las palabras que yo hablaba. Tachaba esa palabra sonsa, digámoslo así. Comencé a tachar la palabra nunca. Para mí esa palabra dejó de existir, la palabra siempre, porque en el día a día que ya, bueno, yo tengo familia, a veces a mi esposo le decía, tú nunca haces las cosas bien, nunca me ayudas. Nunca me ayudas con tal cosa o siempre te olvidas. Él siempre también lo comenzaba a tachar. Entonces esas palabritas pues dejaron de existir en mi lenguaje. ¿Por qué? Porque comenzaba a comprender que no existían. Al menos solamente una sola vez suficiente era que mi esposo, digámoslo así, hacía bien las cosas y esa palabra nunca dejaba de existir. O hacía bien las cosas y esa palabra siempre dejaba de existir. Entonces, esa palabra comencé a comprender que también tenía yo que tacharlo dentro de mi lenguaje para no escucharla en el exterior. Y así iba practicando en mi día a día, en tachar cada palabra que a mí me hacía sentir mal, digamos así, entre comillas. Yo no la hablaba y como consecuencia tenía que el exterior yo ya dejé de escuchar esas palabras. Entonces, decía, ¿esto es mágico o es una creación? Muchos hablan de la co-creación de las palabras y es todo lo correcto, es lo que yo les puedo compartir
y es mi sentir. Co-creamos nuestra existencia con la palabra, con los pensamientos, con la emoción y con nuestras acciones. Eso es una alineación, eso es la ley de atracción, porque esos puntos, esas energías, digámoslo así, en diferente estado vibracional, tenían que estar en una misma dirección. Además de eso, había una emoción. ¿Cómo equilibrar esa emoción? Esa emoción de repente de sentir una frustración, una emoción de amor, una emoción de miedo, como lo querramos llamar. Pues comenzaba a yo misma darme cuenta, a esa Karina le había dejado yo esa tarea, a que me ayudara a detectar en qué momento yo sentía esas emociones. Y lo principal, que me diga, Karina, está pasando esto, date cuenta, no respondas al exterior, date cuenta tú misma qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que estás pensando en ese momento, qué recuerdo viene. Entonces es así como comenzaba nuevamente a hacer mi cambio en esa emoción. Iba caminando en el día a día, sentía la emoción y yo decía, esa emoción viene por esto. Es ahora, pues le podemos decir quizás un engrama, un recuerdo, un obstáculo emocional, como lo querramos llamar. Pero eso, ¿quién lo va a detectar? Cada persona en cualquier instante de la vida. Si no te das cuenta, pues eso va a pasar, porque ni siquiera te va a tocar la puerta o te va a tocar en el hombro y te va a decir, mira, acá estoy, nada. Pasa porque tú le das esa emoción, crees en eso y sigues ese círculo que tú misma estás generando, digamos, en negativo, si es que esa emoción para ti es negativa. O viceversa, si es positiva, pues muy bien, y si lo sigues generando nuevamente, porque todo esto funciona tanto en lo positivo como en lo negativo de acuerdo a nuestras creencias. ¿Por qué ello? Porque este mundo es creencia, somos conciencia, somos creencia y existimos de acuerdo a lo que nosotros creemos que existe. Entonces ese era un tema emocional que yo podía ya detectar con la ayuda de una Karina mágica, digamos así, algunas personas le llaman el ego, el yo cuántico, tus ángeles, tus guías, como lo querramos llamar. Hay energías que van con nosotros, pues, y esas energías hay que hacer las paces también con esas energías para que nos puedan ayudar en nuestro día a día. Bien nos ayudan o bien pues también nos ayudan a ir en negativo, tanto en positivo como en negativo, como nosotros creemos que existe este mundo. Bien, entonces eso es por un lado. ¿En qué momento pues yo siento emociones negativas para mí? Pongo atención en lo que estoy pensando, viene ese recuerdo y a cambiarlo en positivo. ¿Cómo lo cambio? Darle otro entendimiento, abrazar a esa experiencia, comprender por qué pasan las cosas, comprender de manera positiva, no enfocarnos en el punto negro, en lo negativo. Amplía tu conciencia y siempre vas a encontrar algo positivo. Hay muchas cosas positivas y supongamos que no puedas, pues quizás en ese momento buscar ayuda para que te puedan guiar desde otro punto de vista.
Entonces, comienzas con esa guía y ya tú comienzas luego en la práctica, porque todo es la práctica, ya tu conciencia comienza a generar positivismo. Y es con la práctica. Si tú no practicas, nada de esto pasa. ¿Por qué? Porque de nada nos vale muchas definiciones en ir de repente a terapias, a cursos, a talleres, a conferencias, como lo quieran llamar, a recibir cualquier tipo de información, escribirlo en un cuaderno o decir, sí, eso ya lo sé, pero ¿lo practicas? Si no lo practicas, pues no vas a ver ese cambio. Es lo mismo de decir, viví con mis padres, tengo las definiciones negativas y lo practico en el día a día porque en eso creo y eso genero. Pues ahora ya fui a talleres, ya fui a conferencias, pues ya tengo las herramientas, pues tengo que practicarlo. Tengo que cambiar el tipo de entendimiento, tengo que cambiar mi lenguaje, tengo que cambiar esa emoción, cómo cambia esa emoción, detectando en qué experiencia pues estoy sintiendo la emoción, voy a mi pensamiento, qué es lo que estoy recordando, cambio ese entendimiento y me lleno de eso. Luego las acciones, porque tu cuerpo también se mueve, todos se mueven y en las acciones también está ese cambio. Comenzamos con nuestros padres. ¿De qué manera abrazamos a nuestros padres? Les decimos hola de lejitos o los saludamos. Buenos días, papá, buenos días, mamá, de lejos. O le damos un abrazo y sentimos su calor de padre, de madre, y yo doy ese calor de hija. O abrazamos y acá hay un hueco que no nos permiten, no nos permitimos nosotros sentir a la otra persona, pues si ellos tampoco nos sienten a nosotros. Digamos así, es un abrazo, es un saludo, porque hay reglas de saludo. Si no, pues me van a decir mal educado. Dime, nosotros debemos de tomar conciencia a quién le estamos haciendo ese daño o a quién le estamos diciendo que estamos actuando bien o estamos actuando mal. A nosotros mismos, a nadie más. Nosotros estamos grabando toda esa información que nosotros mismos estamos actuando y nosotros comenzamos a juzgarnos. A nosotros mismos, a nadie más. La persona se comienza a juzgar cuando comienza a crear esa negatividad, al comenzar a señalar, a culpabilizar. De repente, nosotros solamente con el abrazo venimos, abrazamos, no sentimos nada y decimos, ¿en qué estará pensando esa persona? ¿Qué se habrá creído? ¿Por qué me miró así? ¿Por qué estuvo así vestido? ¿Por qué lleva tales zapatos o tal cartera? ¿De dónde lo habrá obtenido? Comenzamos a suponer muchas cosas y creemos que suponiendo negatividad de la otra persona, pues claro, se lo estamos brindando cierta negatividad a la otra persona, pero el mayor porcentaje queda en nosotros. ¿Por qué? Porque saludamos a esa persona, nos permitimos vivir el presente, el aquí y ahora, y estamos saludando, ya con el pensamiento estamos pensando mal de la persona. Terminamos ese saludo, seguimos hablando de un tema y seguimos
generando negatividad hacia la otra persona. Nos despedimos, ya estamos, digamos, de espalda cada uno y seguimos con el pensamiento hablando de la otra persona. Cuando todo ese transcurso o ese tiempo, ¿qué pasó? Pues no nos hemos permitido estar en el aquí y ahora y hemos estado hablando de la otra persona. La decisión la toma cada persona, qué es lo que quiera vivir. Si quiere vivir en el pasado, si quiere vivir en un supuesto futuro, o si quiere vivir el presente, el aquí y ahora. Es decisión de cada uno. Todo es correcto, nada es verdad o nada es mentira, positivo o negativo, es algo relativo, porque es experiencia de cada uno. Cada uno toma sus propias decisiones, cada persona pone sus propias reglas dentro de casa, fuera de casa, en el trabajo, en donde uno se mueve, se desempeña, y bajo esas reglas nosotros, porque si esas reglas no se cumplen, pues a esa creencia de esas reglas, pues esas reglas existen. Pero si hay otra persona que no cree en esas reglas, en la otra persona esas reglas dejan de existir. Y así de tan sencilla es de la vida. Nosotros forjamos nuestro cielo y nuestro infierno, digámoslo así, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a lo que creemos que existe, lo positivo o lo negativo, el bien o el mal. Juzgamos o no juzgamos. Lo importante es que nosotros, ¿qué es lo que hay acá adentro? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué es lo que la persona siente? ¿Qué es lo que la persona piensa, habla y actúa? El mayor juicio que nosotros tenemos es hacia nosotros mismos. Si nuestra energía, porque todo es energético de esta existencia, mi cuerpo es energético en un estado vibracional diferente a mis pensamientos, a mi pensar, diferente a mi hablar, diferente a mi sentir, diferente a mi actuar, pero todo es energía, sino que, digámoslo así, en diferente frecuencia, en diferente sintonía. Todo esta vida es energético. Y de acuerdo a ello, mi energía pues tiene que estar en equilibrio. El pensar tiene que ser lo mismo que las palabras que salen de acá. Tiene que ser lo mismo el sentir y mis acciones para que toda la energía esté alineada, dirigida hacia un mismo rumbo, digámoslo así. ¿Qué pasa si el ser humano piensa una cosa, habla otra, siente otra cosa y actúa diferente? Tu energía está en conflicto, no sabe por dónde va. Y como está en conflicto, pues el cuerpo dice, ¿a dónde voy? Como no sabe a dónde ir, pues genera negatividad y genera una enfermedad. Enfermedad de acuerdo a lo que uno está creando, de acuerdo a lo que uno tiene como definiciones, como conciencia. Para cada persona es diferente. Lo que yo les puedo compartir, por ejemplo, las personas que sufren de artritis, artrosis, ¿no? Pues
suelen ser personas muy dominantes de decir esto es mío y como es mío, pues no lo dejo ir. Y si se va, la enfermedad como ya no puede coger, ya no puede dominar, comienza a presentarse. No solamente estamos hablando de objetos materiales, sino que a veces la persona pues cree que le pertenece un hijo, un padre, una madre, un esposo, un amigo, de acuerdo a la conciencia de cada persona. Y todo es correcto porque cada uno decide qué es lo que desea vivir. Entonces, también esa palabrita comenzaba ya a tachar la palabra mío, porque digo, mi auto, mi casa, mi hijo, mis pertenencias, mi título. Si no me llaman por mi título, yo no existo, porque wow, me enfurezco. Si no me llaman por mi nombre, yo también hago el gran lío. Si no me llaman por mis apellidos, pues yo no soy de la familia o dejo de existir. O me pongo triste, digamos, todas esas etiquetitas de el nombre, los apellidos, son etiquetas para poder nosotros mismos reconocernos que existimos bajo un mundo, bajo un dominio. Pero si tomamos otra etiqueta, pues no nos la creemos que existimos y no nos permitimos existir en otros mundos, en otras conciencias. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, hay personas que eh, hay personas que se ponen el nombre tan marcado y los apellidos, ¿no? Llegan a una edad muy avanzada y se dan cuenta que no deberían de llevar esos nombres o esos apellidos. Y el ser comienza a ofuscarse, comienza el sistema nervioso a alterarse. ¿Por qué? Porque se enteraron de repente que son hijos adoptivos, que llevan los apellidos de los abuelos y no de la madre o del padre por X razones, quizás por violaciones, porque de repente la persona, los padres fueron muy pequeños, muy chicos para poder tener un hijo. Entonces comenzamos a ofuscarnos nosotros mismos y a alterar nuestro cuerpo. Pero si nos permitimos y nosotros mismos agradecemos simplemente por la existencia, no importa quién sean nuestros padres, estamos ya aquí ahora y nosotros podemos cambiar nuestro mundo, nuestra existencia. Y eso depende de cada uno. Ahora sí, Mirna, te agradezco por este espacio. Dime las preguntas de repente de alguna persona que está ahí con nosotros. Con gusto la respondo. Claro que sí, Karina. Muchas gracias por tu valiosa participación el día de hoy, por el tiempo que compartiste con nosotros, que estás compartiendo con nosotros y la información, por supuesto. Tenemos bastantes preguntas en el chat, pero antes de ir a las preguntas, les queremos recordar a nuestra linda audiencia. Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra única misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta. Ustedes pueden ayudarnos. ¿De qué manera?
suscribiéndose al canal los que aún no están suscritos, dejándonos un comentario positivo debajo de este video, dándole like, que es la manito así, quiere decir me gusta, o compartiendo este video en sus redes sociales o con alguien que ustedes crean que se puede beneficiar del contenido que estamos compartiendo el día de hoy. También les recordamos acerca del formato para hacer las preguntas, para que las podamos identificar, la palabra pregunta en mayúscula, el sitio desde donde nos ven y la pregunta en cuestión. Vamos entonces a pasar a este segmento de preguntas y respuestas. Karina, una vez más, gracias. Ahora vas a estar escuchando mi voz, no me vas a ver, pero estoy acá, ¿ok? Ok. Bueno, seguimos entonces. Ok, gracias. A ti. La primera pregunta la tenemos desde, ya te voy a decir, desde México. Teresa nos pregunta, ¿es posible arreglar el que un familiar haya fallecido y se fue enojado con nosotros? Gracias, Teresa, por esa pregunta. Pues sí es posible. ¿Por qué? Porque todo es conciencia, la energía está acá. Si nosotros creemos que ese familiar pues se fue enojado, solamente te diría, cierra los ojos, o si no, el día de hoy antes de dormir te tomas un vasito de agua para que todo fluya y cierras los ojos, observas a esa persona que se fue a nivel mental y comienzas a conversar con él. Lo conversas, conversa como amigo, siéntate con él a conversar, queden a algún tipo de acuerdo, comprende su vivencia. Si hay algo que quieras decirle, pues en ese momento díselo. Tienes que sacar todas esas palabras, pero a nivel mental. De repente estás cerrada los ojos y quieres hablar, pues háblalo. Él te está escuchando. Como somos energía, pues desde donde esté, de cualquier mundo que esté, él también te va a estar escuchando. Sobre todo al final, agradece por esa experiencia que crearon juntos y que ambos se llevaron ese pleito, entre comillas. Comprende otras cosas. Muéstrale tu mejor sonrisa. Abrázalo, permítete abrazarlo y al final pues déjalo ir, porque él va a tener que tomar su camino al igual que tú. Agradece por ello y siéntete ya pues liberada, porque si tú crees que esa persona está ahí contigo, pues esa persona va a estar contigo hasta que tu creencia cambie. Tú cambias de creencia y esa persona la liberas. ¿Es algo mágico? Sí. Todo esto funciona así si es que tú crees en ello. Nada más. Gracias. La siguiente pregunta nos las hace Marjorie Duque desde Colombia. ¿Cómo hago para descodificar los problemas de sobrepeso después de la pérdida de mi madre hace 2 años? Ya diste la respuesta. Mi madre. El sobrepeso, ¿qué es? Para nuestra conciencia, pues es estar comiendo, comiendo y comiendo. Es alimentación material, la comida. Y para nuestra conciencia, nuestro ser, nuestro campo energético, nuestra alimentación es nuestra madre. La emoción de mamá tiene que estar acá. A mamá hay que abrazarla, hay que agradecerle por la vida, hay que agradecer cada experiencia de vida que vivimos junto a ella, sea buena o mala para nuestra conciencia. Si es buena, pues te quedas en ese instante, agradeces y te quedas sonriendo con mamá. Si es mala, dale otro tipo de entendimiento. De repente comprender que esa experiencia tu mamá la está repitiendo de los abuelos y no conoce otra cosa para poder moverse en la. Entonces agradece porque es lo único que aprendió, pero agradece también por lo que te está enseñando. Pero tú ahora eres consciente y dices, ahora yo cambio mi vida. Te agradezco esto, madre,
Es tu experiencia que queda en ti. Ahora yo cambio mi vida y hago mi vida de acuerdo a mis creencias. Comienza a aceptar el amor de madre. Ese amor de madre tienes que sentirlo acá. Ese amor femenino. Y no solamente en el amor de madre, porque tu mamá es solamente el envase, el pomito, la energía femenina está ahí, pero ese envase también cambia y está en tu abuela, está en tus tías, que si tienes hijas femeninas, están en tus hijas. Lo más importante está en ti misma. Tú eres energía femenina, eres creación, eres transformación. Quiérete a ti, abrázate a ti. Nadie te va a querer más que tú misma. Acéptate tal como eres. Comprende tus vivencias y tú misma aliéntate. Puedes usar palabritas mágicas una y otra vez, de repente cerrando los ojos y diciendo, yo soy amor, yo soy entendimiento, yo soy gratitud, yo soy abrazo, yo soy sonrisa. Tu cuerpo tiene que sonreír. Si vas por la vida con la cabeza abajo, pues, ¿cómo vas a generar esa sonrisa? Si generas angustia, pues generas ansiedad. Genera esa sonrisa para que tu cuerpo deje de necesitar algo material y se comience a llenar con tu energía, con la energía que canalizas. Abrázate, quiérete. Eso es lo más importante. Y esas palabritas, yo soy gratitud, yo soy abrazo, yo soy amor, yo soy sonrisa, que no quede acá. Yo soy, yo soy, yo soy nada. Practícalo. Eso es lo más importante. En la práctica está el cambio. Gracias, Karina. La siguiente pregunta no las hace Ryun Lozano desde Colombia. ¿Cómo dar un sentido distinto a aspectos que se salen de lo personal y pasan a ser culturales, como por ejemplo el machismo? Bien, tú misma lo has dicho, es algo cultural, es algo que viene de nuestros ancestros, pero a nivel cultura, va de generación en generación, ¿sí? Si tú crees en el machismo, pues eso va a existir en tu vida, ¿no? Nosotros como seres humanos a veces queremos cambiar al mundo de golpe, cuando, digámoslo así, es poco probable o es más difícil, no quiero poner la palabra difícil porque eso también hay que cambiarlo, ¿no? Porque todo es fácil en esta vida, pero para poder crear una realidad en conjunto, primero tienes que crear tu propia realidad. Deja de mirar el exterior. Supongamos, si miras televisión, deja de mirar esas noticias que te dicen una y otra vez, los hombres son así, así, así. Olvídate de eso, porque esas noticias, lo que estás escuchando del exterior, quedan acá grabadas, tú crees en eso y comienzas a generar una conciencia sobre la información que tú recibes. Y eso depende de cada uno. Entonces, comienza a aceptar al masculino, comienza a ver a un masculino en paz, comienza a ver a un masculino que da un abrazo de afecto, de amor, que comparte esa energía de tranquilidad, de familia, de padre, de amigo, de un compañero, como tú lo quieres llamar, de repente de un amante que te diga cosas bonitas y todo. Comienza a generar acá, comienza a visualizar a ese hombre. Pero para que comiences a visualizar ese hombre, todo lo que tú has dicho, que has decretado, que quieres a un hombre en paz, con amor, con alegría, que se preocupe de sus hijos, que me abrace, que me escuche, pues todo eso tiene que ser primero
estar en ti. Como está en ti, pues eso lo vas a generar. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos las hace Lea Hernández desde Florida. ¿Cómo hacer cuando tu primer contrincante es tu marido? ¿Cuál es la pregunta, Mirna? Ella quiere saber cómo hacer o cómo manejar la situación cuando tu primer contrincante es tu marido. Es que no es tu primer contrincante tu marido. Tu marido solamente comenzó a cambio de envase. El primer contrincante de tu vida fue tu padre. No llevaste bien la emoción de papá acá adentro. Esa energía masculina está en conflicto contigo misma. Entonces, comenzar a comprender las experiencias de papá. Luego, pues comenzar también a comprender las experiencias de tu esposo. Porque por vibración, tú estás vibrando en algo y la pareja viene con esa misma vibración. Que no nos demos cuenta en ese instante, pues no nos vamos a dar cuenta porque estamos cegados de esa atracción hombre-mujer, que el ser humano segrega ciertas hormonas, pero es hasta un cierto tiempo, máximo 3 años. Luego viene a relucir la esencia, las costumbres, la conciencia, los recuerdos, los engramas, todo ello. Yo diría, comienza a estar en paz con el padre. Luego de repente con un tío, comienzas con el esposo. Si tienes hijos masculinos, también con ellos. Y vas a ver que comienzas a enfocarte en otras cosas y quizás lo negativo en este contrincante comienzas a verle lo positivo o comienzas en tu propio cambio y ese contrincante pues se va a retirar porque tú ya estás vibrando en otra cosa y va a venir otra persona a ti. Gracias, Karina. La lista de preguntas que tenemos es bastante larga. Vamos, y el tiempo no es tan largo como las preguntas. Vamos a tratar de ser breves en lo posible para darle la oportunidad a la mayor parte y a la mayor cantidad de gente posible, ¿ok? La siguiente pregunta nos la hace Carlos desde Honduras. ¿Se debe crear un muro para no dejar entrar aquello que nos hace daño? ¿O por el contrario, es mejor sentirlo para no reprimirlo? Bien, Carlos, gracias por la pregunta. Yo te diría que dentro de mi sentir no debes generar ningún muro, al contrario, debes de aceptarlo y abrazarlo, porque si comienzas a generar ese muro, vas a generar un muro aquí, luego más adelante otro muro, y los obstáculos van a estar ahí en ti. Son tus propios obstáculos que estás generando y eso es de acuerdo a tu propia conciencia y si a ti te va bien así, pues muy bien. Yo diría más bien que comiences a comprender la existencia de cada persona, sobre todo la existencia de ti mismo, porque lo que estás generando ese muro eres tú, es tu propia conciencia, es tu propio ser. Primero debes detectar y si eso lo detectas, pues después ya vas a tener la clave de poder disolverlo muy fácilmente. Creo que esta vida somos uno, somos unión. Si queremos familia, pues dentro de la familia no deben existir muros. Si queremos un trabajo armonioso, pues no debe existir muros en ninguna parte. Y es mi sentir, mi conciencia, ¿no? Todos debemos ayudarnos a crecer, tanto en la parte humana como espiritual, porque a las finales vamos a ir a un mismo punto, a una misma fuente, conciencia, energía, lo que nosotros creemos que existe. Gracias, Karina. La siguiente pregunta no las hace Omar Garrido desde México. Dice, aprovechando el fondo y el contexto, quiere saber cómo puede ser abundante y exitoso llevando a cabo su pasión, que es jugar videojuegos. Wow.
Mira, a mi hijito también le gusta jugar videojuegos. Mira, la abundancia, el éxito es dependiendo del sentir de cada persona. Algunas personas la abundancia relacionan con el dinero. De repente el éxito lo relacionan con un título. El éxito lo relacionan por ser el mejor de algo. Es dependiendo qué es lo que tú estás creando, ¿sí? Yo diría, y yo lo que comparto con mis hijos, pues comenzar a programarlos que no sean los primeros, que siempre ayuden. Si comenzamos a generar primeros, pues vamos a estar en esa competitividad y vamos a estar empujándonos unos a otros. Creo que ya eso fue otro ciclo para esta existencia. Ahora es ayuda mutua. El servicio es un servicio que tú debes de sentir, pero tu servicio tiene que estar en sonrisa, tiene que estar en gratitud. Tú el servicio que brindes, pues tienes que vivirlo, tienes que estar alegre. Si vas a estar tenso, generas una tensión y después no vas a poder con esa tensión. La vida es un juego, digamos que el videojuego, pues algo así, la vida es un juego. Tú mueves tus fichas como tú deseas moverlas, las mueves, pero en ese movimiento tienes que sonreír, tienes que estar bien, tienes que compartir esa alegría de vivir y no solamente contigo, generar un solo mundo. Si comienzas a generar familia, tienes que compartirla con la familia, decirle, ven esposa, comparte lo que yo estoy generando. Y ahí vas a tener que entrar a otro tipo de conciencia y mover tus fichas de acuerdo al mundo que te estás moviendo. La vida es un juego. Tú te mueves y hay una sola regla en esta vida. El que se enoja pierde y el que está feliz, pues se levanta y comienza a caminar de nuevo, comienza a gatear, comienza a caminar, comienza a correr, comienza a volar como tú desees. Muchas gracias, Karina, por esa respuesta. La siguiente pregunta no las hace Pablo desde Argentina. Dice, lo negativo me genera dolor corporal. ¿Cómo puedo manejarlo cuando se trata de un ámbito familiar? Bien, el dolor corporal, pues sí, todo lo negativo, reacción en tu cuerpo porque ya no sabes por dónde ir. Por ejemplo, de repente comienzas a tener dolor de cuello si tienes conflictos con alguien femenino, si eres hombre, ¿no? Femenino, si comienzas a tener conflictos en la cabeza, pues dolores de cabeza, si comienzas a tener conflictos con los masculinos o con tu trabajo, porque es lo mismo, es energía masculina. Dolores de repente de espalda, de columna, porque son tus masculinos. Dolores de cadera, son tus femeninos, tus relaciones. El cuerpo también responde cuando no podemos alinear el pensar, el hablar, el sentir y el actuar. Y eso depende de cada uno. Gracias, Karina, por tu respuesta una vez más. La siguiente pregunta nos las hace Jessie desde Argentina. Ella dice, me di cuenta que puedo ayudar fácilmente a los demás, les brindo herramientas, los escucho, puedo sentir sus emociones, pero conmigo me paralizo. ¿Ayudándome sano o cómo hago? Mira, varias personas me han dicho lo mismo cuando son terapeutas, ¿sí? Eh, También he atendido varias personas digamos que de ese rubro, ¿no? Lo que pasa es que cuando el terapeuta se involucra en la vivencia de, de la otra persona, pues generas esos pensamientos y comienzas a generar dolencias. Pero lo que tú compartes no es solamente meterte, es que tú estés fuera, observas, puedes dar puntos de vista, pero luego eso liberas, sueltas y das la media vuelta.
lo mismo que tú estás compartiendo para que la otra persona se alinee, pues tienes que practicarlo en el día a día en tu hogar, en ti misma, porque la principal terapia que nosotros nos damos somos nosotros mismos. Comenzar por nuestra casa, comenzar por nuestro cuerpo. Tenemos que ir a la par, no podemos aislar a uno o al otro para que en algún momento en nuestro camino volver a encontrarnos. ¿Es posible eso? Pues sí, y es decisión. Tú decides cuándo hacer eso, si desde ahorita, de acá a una semana, un mes, un año, pero lo importante, creo yo, que de todo debe ir a la par, en conjunto, porque todos somos uno. Alineación. Tú te alineas tu familia, lo que compartes, lo practicas, porque si lo que compartes dejas de practicarlo, ya no generas la realidad que necesita la otra persona. Y como no generas esta realidad, la otra persona no te cree. Gracias, Karina. La siguiente pregunta nos la hace Riun desde Colombia. ¿Cómo identificar o contactar esas ayudas de nuestros guías internos? Ok. Las ayudas, los guías internos es de acuerdo a lo que tú crees. Si crees en ángeles, en guías, de repente en tu yo cuántico, en ese ego de poder alinearlo. Cuando yo comencé, y te voy a platicar de acuerdo a mi experiencia, hacer toda esa alineación del pensar, hablar, sentir y actuar, mi mundo se iba acomodando. Ya no me enfocaba en lo negativo, sino en todas las posibilidades de los positivos que podía yo crear. Como que mis ojos se iban dilatando, ¿no? Y comenzaba a ver seres, digamos, de otras existencias, ¿no? El contacto es a nivel telepático. A veces los puedes ver, sí. Contactas de repente en tu sueño, en el camino, a través de alguna señal y sobre todo el contacto directamente es con tu propia conciencia, porque somos conciencia. Tienes que estar bien con lo que estás alineando en tu ser. Tú haces una cosa y de repente por ahí dices algo. En mi caso dice, Karina, ¿qué estás haciendo? ¿Tú crees que está correcto? Y si yo comienzo a juzgarme, pues ya no comienzo a alinear, sino que la energía está acá. Entonces comienzo a crear positivismo, a cambiar toda esa realidad para que esa Karina, ese yo cuántico, ese ángel que me está hablando, pues me diga, está bien. Y es mi conciencia, o es mi ángel, o es mi guía, o es el yo superior en lo que tú crees. Porque todo es energía. Gracias, Karina. La siguiente pregunta nos las hace Carlos desde Honduras. Cuando estamos por caer en una determinada situación, ¿qué es lo más recomendable para no dejarnos hundir? Bien, aprende de esa experiencia. No existe ni lo bueno ni lo malo. Aprende de la experiencia. Luego que aprendes, sea positivo o negativo, tú mismo tienes que darte fuerza a levantarte, a comenzar a gatear si tú quieres, o si no te levantas y comienzas a caminar. A veces una persona dice, no quiero meterme en este hoyo que se está generando. Pues tienes que cambiar de, de pensar, de hablar de lo que estás generando, de actuar para que toda esa realidad tome otro rumbo. Si no, si estás con los mismos pensamientos, pues vas a ir a esa realidad que ya estabas generando. Alguien una vez me dijo, les puedo compartir, es de locos pensar que vas a generar otra realidad pensando lo mismo. Tienes que pensar o tener otras definiciones de otras creencias, de otras realidades, de otra forma de mirar el mundo,
para que puedas generar un nuevo camino. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos las hace Claedi desde México. ¿Cómo puedo superar la muerte de mi padre? ¿Cómo puedo generar pensamientos positivos ante tanta tristeza? A veces decimos pensamientos positivos ante una muerte. Oye, yo diría tu padre o la persona que se fue solamente dejó este cuerpo, porque su energía está acá o está en otra existencia de acuerdo a tus pensamientos. Porque si tú comienzas a soñar todos los días, a pensar en tu padre todos los días, pues esa energía está acá contigo, lo estás amarrando, estás creando un apego y no lo estás dejando ir en libertad. Cada ser humano necesita su libertad. Recuerda cuando eras joven, necesitabas libertad para irte una noche a bailar o te ibas con tu padre. Cuando te ibas de repente con la enamorada, algún amigo, ¿necesitabas a tu padre para poder ir? No. Creaste apegos con papá, pues tienes que soltar esos apegos. De repente darte cuenta qué es lo que estás hablando, ¿no? ¿Qué es lo que estás necesitando emocionalmente de él? Y tú mismo llenarte de esa existencia. De repente hay emociones que me faltan con el yo soy gratitud, yo soy amor, yo soy paciencia. La emoción que te falta una y otra vez, créetelo y también pues despídete de tu papá, porque tu papá también necesita caminar en otra existencia. Yo te puedo decir en cualquier momento, pues tú vas a tener la decisión de también dejar este cuerpo, pues, y los que quedan acá, ¿te gustaría que te aten? ¿Te gustaría que te cojan y te digan, no, no, no te vayas hasta que yo me vaya contigo? Pues no. Ya es hora de abrazar a toda esa experiencia de papá, agradecer por eso, bendecir el camino y dejarlo ir. Gracias, Karina. Con esta pregunta siguiente vamos a cerrar nuestra ronda de preguntas y respuestas. La pregunta nos la hace Riun desde Colombia. ¿A qué se atribuye que pesen más los pensamientos negativos que los positivos en el común de la gente? A que estamos en el día a día nosotros mismos la televisión, leemos en cada periódico, revista, qué es lo que nosotros estamos recibiendo como información, información positiva o negativa de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestra sociedad. Eso es lo que mayormente interviene en los pensamientos. Por ello mismo, cada persona debe ser consciente qué es lo que está viendo, qué es lo que está escuchando, qué es lo que está observando en el día a día. Si quieres observar esa negatividad, pues te vas a aferrar a ello y vas a creer que ese mundo existe y va a existir hasta que cambies de pensamiento, hasta que cambies la manera de ver el mundo. Todo esto cambia cuando una persona cambia. Por ejemplo, yo te puedo platicar, pues yo he dejado de ver televisión, noticias ya más de 5 años. No veo, me desconecto. Algunas personas dirán estar informada, que mira, mientras que yo esté bien, está bien. Y positivismo en mi familia, positivismo en mí, genero esa sonrisa que es lo más importante, que a mí misma me alienta, pues todo está bien. Va a haber personas que se van a ocupar del otro hasta que cambien el tipo de pensamiento. Pensemos en algún instante qué pasaría si todos los seres humanos dejáramos de ver esas noticias, pues esos programas simplemente no tienen audiencia y se cortan. Pero tenemos que cambiar de conciencia.
y comenzamos a generar nuestro mismo positivismo. Y ese positivismo enseñar a nuestros hijos. Quizás el día de hoy no podemos palpar directamente una sociedad positiva, pero si comenzamos con nosotros y transmitimos esa conciencia a nuestros hijos, pues van a pasar menos de 50 o de 100 años que toda esa realidad va a ser una realidad diferente. Pero primero tienes que creértela para poder hacer todo este cambio. Gracias una vez más. Ahora Gracias. sí, hemos llegado al final de la conferencia de hoy, Karina. Queremos darte las gracias por compartir esta importante charla con personas que nos acompañaron el día de hoy desde Perú, Venezuela, Chile, Argentina, México, Colombia, entre otros. Antes de Gracias. despedirnos, queremos que tengas la oportunidad de despedirte tú también de ellos y de decirnos dónde te podemos encontrar. Ok, gracias Mirna por ese momento que hemos generado y todas las personas estamos generando. Bueno, me pueden contactar a través del Facebook como Karina Ojeda o Karina Ojeda Terapias y Talleres. También pues tengo un canal en YouTube que es Karina Ojeda Terapias y Talleres. O si no, me pueden también contactar a través de WhatsApp. Mi número es el 998-60-70-22 con el más 51 adelante, que es el código de Perú. Cualquier cosa me pueden ustedes llamar, escribir y en cualquier momento yo les doy respuesta. A todas las personas les respondo. A veces me doy mi tiempo, sí, pero a todas les respondo. Gracias por todo esto. A ti, Karina. A nuestra audiencia, una vez más, gracias por su importante participación. Les recordamos que pueden también ver esta charla en diferido en mindaliatelevisión.com, en la página de YouTube también. Les recordamos la importante misión de Mindalia en la que ustedes pueden colaborar haciéndonos llegar a más y más personas en el planeta con un par de simples gestos, suscribiéndose a nuestro canal, dejándonos un comentario positivo debajo del video, haciendo en el clic que dice me gusta o compartiendo esto con alguien que ustedes sepan que se puede beneficiar de lo que hemos compartido el día de hoy. También les recordamos, Mindalia Televisión transmite en inglés, en español y en portugués en Mindalia Televisión, como ya saben, Mindalia Televisao y Mindalia TV en inglés. Si conocen los idiomas, son bienvenidos a visitarnos y si tienen información que quieran compartir, también los invitamos a hacer clic en el enlace que dice comparte o colabora con Mindalia Televisión. Allí van a tener acceso a un formulario que han de llenar y nuestro equipo técnico los contactará. Sin más, por hoy nos despedimos agradecidos por su colaboración. Gracias a ti por haber compartido con nosotros, Karina, tu información, tu tiempo, tu sabiduría. Hasta todos los que nos vieron el día de hoy, hasta pronto y hasta la próxima oportunidad. Gracias Mirna, gracias Mindalia, porque es una buena alternativa de cambio de conciencia, porque todo lo que ustedes hacen es un cambio no solamente de conciencia, es un cambio también de alimentación, es un cambio de cultura, son muchos aspectos que están englobalizando ustedes, pues, y brindarnos también esa opción de sintonizar canales que nos den positivismo, ¿no? Y eso es, ustedes son una buena alternativa. Gracias por ello. Gracias, Karina. Hasta Bendiciones. pronto. Feliz Chao. noche. Gracias.